Chicos, buenas noches. Vamos a ver otro tema, en este caso BJT, pero en análisis de corriente alterna. Hasta el momento habíamos visto lo que es análisis en DC, ahora vamos a ver el siguiente. De esto, similar al análisis en DC, también hay varios casos, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, de las más comunes, que sería BJT en AC con polarización en el emisor. Así como esto, hay otros casos como colector en común, base en común, seguidor de voltaje, entre otros, ¿no? Pero este de aquí es de los casos más típicos de un análisis de enlace para los BJTs. Teniendo en cuenta ello, vamos a resolver este pequeño ejemplo que nos dice lo siguiente. Para la red, en la figura 5.28, determine primero la resistencia y en este caso que es para los BJTs, cuando hacemos su configuración AC, la impedancia de entrada, la impedancia de salida, la ganancia de voltaje y la impedancia de salida y ganancia de voltaje para un parámetro diferente de la resistencia interna del transistor, ¿no? Y vamos primero con ítem A. Hemos visto. Determinar RE. Recuerden, chicos, el BJT cuando lo analizamos en AC ya no se trabaja con la forma tradicional, es decir, no podemos hacer aquí nuestro Thevenin directamente, ¿no? Porque ya la configuración, la representación del BJT cambia, ya es diferente. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí primero es determinar este valor de resistencia, pero analizar cómo se determinaba, ¿no? En este caso recuerden que el valor teóricamente era el voltaje térmico entre corriente del emisor, pero corriente del emisor, en una descripción analógica de análisis en AC no es tan fácil encontrarlo, pero esto podemos aproximarlo, ¿no? Voltaje térmico entre corriente del colector. Recuerden que esto tiene un valor aproximado en DC, ojo chicos, en DC. Esto vamos a tener mucho cuidado. Entonces, tenemos voltaje térmico que por defecto, si no nos dice nada, es 25 milivoltios o lo que les indica el profesor, ¿no? En mi caso, yo siempre pongo 25 milivoltios a menos que me digan lo contrario. Pero lo que nos falta es determinar la corriente del colector en DC. Pero eso sí podemos hallarlo, ¿no? Entonces, para ello, primero analicemos en DC. Con un análisis en DC debemos determinar cuánto vale la corriente del colector. Esto es un poco diferente a los ejercicios anteriores que habíamos resuelto, ya que tenemos por el lado de la base dos resistencias en paralelo, perdón, dos resistencias, uno que va hacia la fuente de alimentación y otro que se va a la tierra, ¿no? Y también tenemos tres capacitores. Pero recuerden, chicos, que para señales estables el capacitor funciona como circuito abierto, ¿no? Por lo tanto, esto simplemente no altera para nada el ejercicio. Pero lo que sí nos da un poco de problemas es de aquí, ¿no? Nosotros no podemos directamente hacer un divisor de voltaje aquí porque la corriente de la base existe. Si bien es pequeña, existe. Entonces, hacer divisor de voltaje sería un error, a menos que tú hagas una aproximación y luego indiques eso en el ejercicio, ¿no? Pero normalmente aquí no se debería aplicar divisor de voltaje. Entonces, ¿qué nos conviene aplicar? Pues el famoso voltaje Thevenin. Todo esto vamos a reducirlo a un equivalente Thevenin. Entonces, si nosotros reducimos un equivalente Thevenin, ¿cómo nos debería quedar idealmente nuestro circuito? De esta forma. La fuente de alimentación 22 voltios, la resistencia del colector 6,8 kilo ohmios, aquí está el transistor NPN, la resistencia del emisor y se va a tierra. Aquí ya nos interesa el capacitor, ¿no? 1,5 kilo ohm. Y por el lado de la base, toda esa parte que hemos sombreado, ahora su equivalente sería una resistencia y una fuente, ¿no? Recuerden, el equivalente Thevenin para voltaje es una fuente de alimentación con su resistencia en serie, ¿no? Entonces, nos quedaría de esta forma. Eso sería VTH y eso sería RTH. Listo. Como pueden ver ahora, el circuito engorroso que teníamos inicialmente se convirtió en un circuito más entendible, más amigable, ¿no? Ya podemos trabajarlo ahora sí.
Pero antes de ello tenemos que determinar pues, cuánto vale RTH y VTH, respectivamente. Recordad, chicos, en circuitos eléctricos, que RTH, o para hallar la resistencia equivalente de Thevenin, lo que haces es de tu circuito equivalente, pasivar las fuentes, ya sea de voltaje y corriente, y recién hallar la resistencia equivalente, ¿no? En este caso, RTH, pasivando la fuente de 22 voltios, que sería, si iría a tierra, sería dos resistencias en paralelo, ¿no? 8,2 con 56 kiloohmios. Entonces, simplemente sería 8,2 kiloohmios por 56 kiloohmios. Todo sobre la suma. 8,2 kiloohmios más 56 kiloohmios. Chicos, entonces, ¿cuánto saldría? A ver, déjame mi calculadora un momento. 7,2 kiloohmios. Entonces, resistencia equivalente de Thevenin sería 7,15, perdón, 7,15 kiloohmios. Listo. Primer valor determinado. Ahora nos faltaría voltaje equivalente de Thevenin, ¿no? Pero eso también ya podemos determinarlo. Si nosotros hacemos un nodo aquí, al final nuestro circuito nos quedaría algo así. Por aquí viene este lazo que sería el 22 voltios. Eso se va para tierra, ¿no? Según estamos viendo el diagrama. Y aquí en serie nomás está 56 kilómetros. Y en el mismo nodo, ¿quién está? 8,2 kilómetros, que se va directamente a tierra. Y aquí es lo que queremos determinar nosotros el voltaje equivalente de Thevenin. Este sería voltaje. Entonces ya de aquí es una forma más entendible y ya podemos hallar, ¿no? ¿Qué hacemos? Aplicamos Kirchhoff. Hacemos un solo nodo aquí y sumatorio de corriente, es igual a cero. Entonces de aquí sería VTH menos 22 voltios, están polarizados en un sentido, entre la resistencia que se opone, que es 56 kilómetros, ¿no? Más VTH, y al directo a tierra, menos cero sería entre 8,2 kilómetros. Esto es igual a cero. Entonces, esto ya pueden llevarlo a la calculadora, resolver ustedes mismos, y de aquí VTH equivalente nos saldría, a ver, 2,8 voltios. Listo. Entonces ya tenemos los dos valores que necesitábamos de este circuito equivalente, ¿no? Y ahora sí ya podemos aplicar lo que conocemos. Por ejemplo, aquí, para nosotros determinar la corriente de la base, que es lo más fácil, creo, necesitamos hacer una malla aquí, ¿no? Malla 1 primaria. Entonces, de malla 1 tendríamos menos VTH, que ya lo conocemos, más RTH, que también ya lo conocemos, por corriente de la base que queremos hallar, más voltaje base emisor, eh, más 1,5 kiloohmios por corriente del emisor, ¿no? Esto es igual a cero. Esto, recuerden, chicos, es corriente del emisor. Listo. Entonces, notamos que aquí hay dos variables, ¿no? Hay dos problemas, hay dos grandes incógnitas, que sería corriente a la base que queremos hallar y corriente al emisor. Y tenemos una sola ecuación. Por lo tanto, esto, así como tal, no va a ser posible resolver. Pero debemos recordar que hay una relación entre esas dos variables. Recuerdan que corriente del emisor será igual a corriente de la base por factor beta es 1. Y como nos da factor beta igual a 90, es posible hallarlo, ¿no? Entonces reemplacemos, pues. En su VTH, que era 2,8 voltios, más RTH, que era 7,15 kilómetros, de 7150 ohmios, por corriente de la base, lo dejamos como tal, más voltaje base emisor 0,7 voltios, más 1500 por corriente del emisor, que sería corriente de la base, por un factor beta más uno, que sería 91, ¿no? Igual a cero. Pueden notar que aquí la única variable
queda es corriente de la base. Entonces, una sola variable, una sola ecuación es posible resolver el, el enunciado. Entonces, corriente de la base, llevando a la calculadora o despejando manualmente, nos sale aproximadamente igual a 19,49 microamperios. 19,49 microamperios. Aquí, chicos, estamos demostrando que la corriente en la base para un transistor BJT sí existe, ¿no? Entonces, no podemos aventurarnos a decir directamente para aplicar divisor de voltaje aquí, porque hay una corriente. Entonces, si ya tenemos corriente a la base, lo que nos interesa no es eso, ¿no? Recuerden lo que queríamos hallar inicialmente era corriente al colector, pero ya podemos relacionar, pues, corriente al emisor, corriente al emisor es corriente a la base por factor beta más uno, ¿no? Entonces, corriente a la base, acabamos de hallar que es 19,49 microamperios por factor beta más uno, que sería 91. Entonces, esto también va a ser aproximadamente igual a corriente al colector. Finalmente, corriente del colector, la cual nos interesa en DC, ¿cuánto nos va a salir? A ver, 1,77 miliamperes. Listo, chicos. Ahora sí ya hemos determinado el parámetro que nos interesa. Entonces, volviendo, vamos a poner aquí la ecuación que habíamos dejado. Esto vamos a poner la ecuación uno. Volviendo a uno, ¿qué tendríamos? La resistencia por el lado de entrada, RE, sería voltaje térmico, que es 25 milivoltios sobre 1,77 miliamperios, ¿no? Milivoltio con miliamperio se va, entonces simplemente quedaría 25 entre 1,77, que nos da más o menos 14,12 ohms. Este error, chicos, recuerden que se da de la aproximación que se hace para el BJT, ¿no? El diodo se hace como un equivalente con el valor de una resistencia para que se pueda facilitar el cálculo, ¿no? Entonces, ya en el siguiente ítem vamos a hacer esa representación. Listo. Listo, chicos, hemos determinado el valor de R, la resistencia E. Ahora vamos con lo que nos pide impedancia de entrada. Si estamos hablando de análisis de enlace, vamos a hablar de impedancias, ¿no? Ya no de resistencia como tal. Vamos con la B entonces. Como les decía, en este caso la representación del transistor como tal, para que puedas hacer un análisis, ya no va a ser lo mismo. Tenemos que cambiar. Para ello recordar que la representación del BJT como tal en AC es de la siguiente forma. Justamente aquí aparece ese valor de RE, que es el famoso HIE, que finalmente HIE viene a ser factor beta, RE, ¿no? Que acabamos de hallar. Esto es por el lado de la entrada. Por el lado de la salida tenemos la fuente dependiente de corriente, que es factor beta por corriente a la base, ¿no? Listo. Entonces, aquí estaría el lado de la salida y aquí tenemos la impedancia interna del transistor como tal, de resistor. Entonces, esto sería la representación en AC para un BJT. Es decir, esto es lo mismo que esto. Esto es en DC y esto es en AC. ¿Listo, chicos? Ahora, pero no solo es el transistor, ¿no? Hay otros componentes más. Por el lado de la base, por el lado de la base que tenemos, la resistencia 8,2 kiloohmios y 56 kiloohmios, ¿no? En este caso, como está, esta fuente DC, cuando el análisis en AC simplemente se va a tierra, por lo tanto sería dos resistencias en paralelo, ¿no? Entonces sería 56 kiloohmios y aquí 8,2 kiloohmios.
Y esto sería tu voltaje de entrada, VI. Y por el lado de la salida que tenemos. Por el lado de la salida tenemos, a ver, la resistencia del colector, ¿no? Que es 6,8 kilómetros. 6,8 kilómetros. Y esta sería tu señal de salida. Listo. Y aquí vendría la corriente de salida, corriente del colector y corriente de la base. Listo, chicos. Entonces, esto sería la representación de un AC para el circuito que acabamos de verlo, ¿no? A ver si algo nos está pasando. No. Yo también algo recordarles, en este caso, esto sería la configuración de BJT en AC con emisor en común, ¿no? Como estamos viendo, en este caso, todo lo estamos relacionando al emisor en común, que sería este de aquí. También algo que me olvidé mencionarles es, si es que estamos trabajando en AC, ¿qué pasa con sus capacitores? Funciona como cable, ¿no? Por lo tanto, esto justamente te lleva a V sub cero que acabo de mencionarlo. En el anterior no nos interesaba porque era un circuito abierto. Aquí también nos conecta como va a ser un cable para la señal de entrada. Entonces ya tenemos en este caso señal de entrada y señal de salida. ¿Y qué pasa con esos 20 microfaradios? Al hacerse un cable al hacer un paralelo con una resistencia, su equivalente cuál es? Se cortocircuita, ¿no? Al final esto simplemente queda como un cable. Es por eso que ese 1,5 kilo ohmios no lo hemos visto en todo ese circuito. Todo ese sería el emisor en común. También, chicos, como les mencionaba, hay colector en común, base en común, eso hay que tener cuidado. Ahora sí ya podemos determinar lo que nos pedían, me parece que era la impedancia de salida, impedancia de entrada. Impedancia de entrada sería pues justamente esto, el equivalente de esto. Eso sería ZI. Por lo tanto, ZI sería eh, 8,2 kilo ohmios en paralelo con 56 kilo ohmios en paralelo con HI, ¿no? Aquí lo que nos interesaría es hallar HI. HI sería factor beta que era 90 por RE, que lo habíamos hallado también. RE valía 14,12 ohmios. 14,14 ohmios. Entonces HI finalmente nos sale, a ver, un momento. Ah, bueno, no es necesario, ¿no? Igual. 14,12 por 90 me sale 1270,8. 1270,8 ohmios. Entonces ahora sí ya podemos hacer el equivalente, ¿no? ZI sería simplemente 1 entre 8.200 más 1 entre 56.000 más 1 entre 1270,8, todo a la menos uno, ¿no? Para hacer el equivalente de la resistencia en paralelo. Eso nos da finalmente impedancia de entrada, a ver, 1079,08 ohmios. 1079,08 ohmios. Momentos, se me está yendo el lápiz. 1079,08 ohmios. Listo. Y hemos determinado el ítem D. ¿Qué más nos falta? Vamos con la C. Nos pide ayer la impedancia de salida cuando la impedancia interna del transistor tiende al infinito. Muy bien. Entonces vamos con la C. Nos pide ayer la impedancia de salida y impedancia de salida justo sería esto de aquí, pues. Eso sería C sub 0. Entonces impedancia de salida sería 6,8 kilo ohmios paralelo con R sub 0, ¿no? Y sabemos que R sub 0 tiende al infinito por condición que nos da en el ítem. Y recordar también aquí, si una resistencia 1 es mayor al menos en 10 veces a una resistencia 2, entonces el equivalente en paralelo, ¿cuál era? Era aproximadamente igual a R2, ¿no? Por ejemplo, si hacemos, no sé,
10 que sea igual a R1 y 100 que sea R2. Si hacemos el paralelo, si equivalente en paralelo sería 10 por 100 entre 10 más 100, que es 110. Entonces 110 con 100 es más o menos aproximadamente igual, por lo tanto, ¿cuánto sería tu aproximación? Igual a 10. Es por eso que se hace esta, esta conclusión, este análisis de aquí, ¿no? Al final deducimos que el menor valor sería el equivalente. Pero esto es válido para valores al menos uno con respecto al otro 10 veces mayor. Con valores menores, con diferencias menores, no es eficiente, ¿no? Entonces, como R sub 0 tiende al infinito, pues es un valor mucho, mucho más grande que 6,8 kiloohms. Finalmente, Z sub 0 sería simplemente 6,8 kiloohms. Listo. Vamos con la D. ¿Qué nos dice la D? En la D nos dice, determinar la ganancia, lo mismo, teniendo en cuenta que la resistencia propia del transistor tiende al infinito, ¿no? Pero nos piden hallar la ganancia de voltaje. Aquí sería D. Ganancia de voltaje, recuerden que es la relación entre señal de salida y señal de entrada, ¿no? Si estamos analizando en AC, vamos a hablar de ganancias. O sea, tienes una señal determinada alterna en tu entrada y vas a obtener otra señal amplificada en tu salida, ¿no? Entonces vamos a ver qué tanto gana con esta configuración del circuito. Muy bien. Entonces aquí usualmente lo que se recomienda empezar es por la señal de salida. La señal de salida del circuito equivalente aquí tenemos es claramente Z sub 0 paralelo con impedancia de entrada, ¿no? Z sub 0, sí, perdón, Z sub 0 que es, ya cubre todo, ya está en paralelo 6,8 impedancia de entrada, sería entonces Z sub 0 ¿por quién? Por la corriente, ¿no? Por la corriente de salida. Recuerden que voltaje es corriente por resistencia, por lo tanto es lo mismo, impedancia por corriente. Entonces sería Z sub 0 por corriente de salida, pero corriente de salida es lo mismo que corriente del colector, solo que en sentido negativo, en sentido inverso, ¿no? Entonces sería corriente del colector negativo. Esto al mismo tiempo sería igual a menos la densidad de salida por corriente del colector, que es lo mismo que factor beta por corriente de la base, ¿no? Listo. Señal de salida, realmente vamos a seguir expresándolo, sería impedancia de salida por factor beta por corriente de la base. Corriente de la base lo hemos visto por aquí. Corriente a la base es lo mismo que señal de entrada, ¿no? O también que aquí me he olvidado poner lo que es voltaje base emisor. Voltaje base emisor para este caso en específico es lo mismo que VI, ¿no? Entonces ya apareció VI, porque es lo que nos interesa, relacionar VI con V sub 0. Entonces sería VI sobre quién, sobre la resistencia que es HI. Listo. Entonces, para hallar la ganancia tenemos que hacer esa relación. Pues tomamos esto y tomamos esto para determinar la ganancia. Entonces sería V sub 0 sobre V sub I, es exactamente la ganancia, que sería menos impedancia de salida por factor beta sobre H y E. Entonces, ¿qué tenemos? Ganancia finalmente, porque recuerden que esto sería la ganancia, es igual a menos impedancia de salida por factor beta, que era 90. Primero, reemplacemos todo ya. Impedancia de salida, ya lo tenemos, es 6.800 ohms. Todo por factor beta, que era 90. Entre H y E. H y E estaba por aquí. Era 90 por 40, por 14,12. 90 por 14,12, o si no, podría poner el equivalente que era 1270,8, ¿no? Pero en este caso nos conviene ponerlo así como tal, porque notas que 90 con 90 se va. Por lo tanto, la ganancia sería simplemente menos 6.800 sobre 14,12. Finalmente, la ganancia es menos 481,59. Listo, chicos. Ahora, hay algo curioso que debemos estar notando aquí. ¿Por qué negativo? Esto presenta un desfase de 180 grados. ¿Por qué?
Por la señal de salida, pues. La señal de salida, se puede notar, tiene polarización contraria con corriente al colector, por lo tanto es evidente de que la señal que obtienes, o sea, la señal que ingresas a la entrada va a ser desfasado 180 grados en tu salida. Lo vas a amplificar, pero desfasado 180 grados. Es importante tenerlo en cuenta ahí. Listo, ya tenemos la D. Vamos con la I, me parece que sí, vamos a la E y cerramos todo. En la E nos dice, los parámetros de las partes B y D determinar ello si la resistencia o impedancia de interna, impedancia propia del transistor es 50 kilo ohms en este caso. Vamos a ver. Entonces, para impedancia de entrada igual a 5, perdón, impedancia interna del transistor igual a 50 kilo ohms. Listo. A ver, lo que nos pide ayer es lo mismo que en B y D, ¿no? O sea, impedancia de entrada y ganancia, ¿no? Impedancia de, de B a D. Ah, ok. A ver. En la B nos pedían impedancia de entrada. Impedancia de entrada era, recuerdan, 8,2 kilo ohmios paralelo a 56 kilo ohmios paralelo a HI, que era 1230,8. Entonces, esto no involucra al valor R sub C o también impedancia interna del resistor. Entonces, así la impedancia interna cambia 1000, 2000, 1 millón, infinito. La impedancia interna no va a verse alterada por ello, ¿no? Estamos comprobando esto. Entonces, la impedancia de entrada va a seguir siendo 1079,08 ohmios. En la C nos pedía impedancia de salida. Vamos a ver si sigue sin alterar, ¿no? Hemos notado que para impedancia interna no afecta en nada. Ahora vamos con impedancia de salida, que era 6800 en paralelo con R sub 0. En este caso ya no tiene el infinito, sino a 50.000. ¿Cuál era la condición para que tú puedas decir, o para que puedas hacer esta aproximación, de que la distancia entre ambos debía ser al menos 10 veces, no mayor a 10 veces? Entonces, si hacemos 50.000 entre 6800, la relación, la relación nos da de más o menos 7,3, 7,35. Entonces, aquí no se puede asumir que z sub 0 sea paralelo a 6.000, o sea, más o menos a 6.800, o sea, menor valor. Esto no, incorrecto. Como es menor a 10 veces la distancia entre ambos, z sub 0 vamos a tener que compararlo al antiguo, o sea, como normal lo haríamos, ¿no? 6.800 más uno entre 56.000, perdón, 50.000. Todos para lo mismo. O sea, digamos el equivalente normal, la forma tradicional. Entonces, la impedancia de salida en este caso va a cambiar. Se está notando de que el cambio de la impedancia interna del transistor sí va a alterar la impedancia de salida. Entonces, en este caso, tenemos, ¿cuánto? A ver, el equivalente me sale 5.986 ohmios. 5.900, a ver, un momento, 5.986 ohmios. Si bien la diferencia no es tanto, pero hemos notado de que la variación de la impedancia interna del transistor sí va a cambiar la impedancia de salida, ¿no? Y por último, vamos con lo que nos pedía en la D, la ganancia. La ganancia, recuerden que era este de aquí, que era impedancia de salida, ¿no? Impedancia de salida ya nos salió 5.986. Vamos a reemplazar directamente aquí a la última expresión por factor beta, que es 90, todo sobre aquí, sobre HI, que al final no se ve alterado por el cambio de
impedancia interna del transistor, ¿no? Entonces HIE va a seguir siendo lo mismo. HIE sería 1230,8. Ah, perdón. RE, perdón. 1230,8. O también lo mismo que sería 90 por 14,12, ¿no? En este caso voy a ponerlo 1270,8. Entonces esto finalmente va a salir pues 5986 entre 14,12, ¿no? Sí, lo mismo. Acá nos da menos 423,51. ¿Están notando, chicos, que el cambio del valor de la impedancia interna del transistor, o sea, de parte de la fabricación, va a alterar tanto la impedancia de salida y eso en consecuencia y la ganancia que vas a obtener, la amplificación que vas a obtener en tu señal de salida? Es decir, de 481, que era nuestra ganancia inicial, ahora disminuyó a 423. Obviamente en polarización inversa. Bien, chicos, con esto hemos terminado un ejemplo bastante claro, bastante amplio y aplicable de BJT en AC. Nos vemos en un siguiente video y tema.